Dios les bendiga a cada uno que nos ven por estos medios. Es una bendición poder estar nuevamente acá desde esta casa y poder compartir un tema que el Señor nos ha dado de Departamento de Evangelismo. Y créame lo que le quisiera suplicar, que usted pudiera tener a la mano su lápiz, su cuaderno y su Biblia electrónica o de papel. Y en esta hermosa hora, ¿verdad? Yo creo que tenemos a una invitada esta mañana, tenemos a nuestra hermana Gilmar Lemus. Es una bendición poderla tener acá y esperando en el Señor, ¿verdad?, que podamos desarrollar este tema para que usted sea bendecido a través de la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bienvenida, hermana. Amén, hermano, muchísimas gracias. A todos los hermanos también que nos ven, sean bienvenidos. Un saludo cordial donde quiera que se encuentren. Un saludo cordial a todos los hermanos de la iglesia. Yo de verdad estoy muy agradecida con el Señor por darme el privilegio, el honor de estar hoy acá y poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Y también agradecida con el Departamento de Evangelismo que me hizo esta cordial invitación. Deseamos de todo corazón que lo que vayamos nosotros a hablar aquí pues sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias desde ya por la atención que nos van a brindar. Amén. Bienvenida, hermana, una vez más, y pido su atención ya que va a ser muy bonito, ¿verdad?, este tema, y creo que le hemos puesto este tema, los milagros de Jesús, y podemos hablar de muchos milagros que Jesús hizo acá terrenalmente, ¿verdad? Pero quisiera, hermana, que usted nos leyera, ¿verdad?, qué significa la palabra milagro. Amén, con mucho gusto. En la investigación que realizamos, encontré que la palabra milagro, según el diccionario, significa suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. Según Wikipedia, los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales que se atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal y que han sido recogidos en los evangelios canónicos. Estos milagros se pueden clasificar en 4 grupos: las curaciones, exorcismos, la resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza. Sin embargo, aquí quiero aclarar que la palabra exorcismo, pues con nosotros, ahí sí que nada que ver, ¿verdad? Nosotros sabemos que son liberaciones las que el Señor hizo y hace, ¿verdad? Y según el Strong Concordance, la palabra milagro la encontramos con el número 4159 y es la palabra mofet. Mofet significa señal, maravillas, prodigios, un milagro, un prodigio. La Biblia describe al menos 39 milagros que Jesús realizó durante su ministerio público y varios otros milagros se describen que se asocian con él, como su nacimiento, la transfiguración, la resurrección y la ascensión. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición, ¿verdad?, saber el significado de la palabra milagro. Y me llamaba mucho la atención, ¿verdad?, donde dice acá que es algo que viene de Dios y que es algo sobrenatural, ¿verdad, amén, hermano? Amén. Entonces, Dios sigue operando los milagros. Acá vemos que cuando Él inició su ministerio hace más de 2000 años, ¿verdad? Él tenía aproximadamente 33 años cuando inicia su ministerio acá terrenalmente, ¿verdad, amén, hermano? Y vemos también que Él hizo un primer milagro y vamos a conocer cuál fue el primer milagro que el Señor hizo acá en su ministerio. Seguramente Él hizo muchos milagros más, ¿verdad, hermana? Hizo muchos milagros más, y los cuales quizás no están escritos en la palabra del Señor, porque sin lugar a duda fueron muchos, ¿verdad? Amén. Y creo que nosotros y usted que nos ve es un milagro de Dios, ¿verdad? Amén, así Todos es. somos un milagro de parte de Dios, porque estamos acá hoy pudiendo compartir, ¿verdad?, el mensaje de la palabra del Señor, llevando las buenas nuevas. Así es que
le tengo esa noticia, ¿verdad? Que nosotros somos un milagro vivo de parte del Señor y tuvimos una batalla, una lucha para llegar acá a la tierra, ¿verdad? Desde el vientre, ¿verdad, hermana? Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que hoy podemos decirle al Señor, gracias, Señor, porque has hecho el milagro de la vida en nosotros, porque la vida es un milagro, hermano. Así es, hermano, y de hecho el milagro para nosotros hoy empezó desde que pudimos abrir los ojos y despertarnos, ¿verdad? Ahí en nuestra cama calientita, que además el Señor también nos ha provisto, ¿verdad? Amén. Porque Él es un proveedor por excelencia y abrimos los ojos, ¿verdad? El milagro de la vida estuvo hoy en nosotros, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Amén. Amén. Sí, la palabra del Señor dice también, ¿verdad? Que cada día son nuevas sus misericordias. Hoy es un día de milagro y de misericordia para cada uno de nosotros, pero vamos a seguir avanzando. El primer milagro que el Señor hizo acá en su ministerio terrenalmente, podemos encontrarlo en el Evangelio de Juan, su capítulo 2 y su versículo 1 al 11. Se llama la transformación del agua en vino. Acompáñenme a leerlo, por favor. Dice: al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. El 2. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, le respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. En el 6, había allí 6 tinajas de piedra, de las que se usaban los judíos en las ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen el agua y las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús. Así lo hicieron. En el 9 dice: el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de que probó. Perdón, es que está un poco pequeña la letra. Les dijo Jesús, así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que había sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces podemos ver acá, ¿verdad, hermana y hermanos?, de que el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y sabemos pues de que el vino, ¿verdad?, es figura del gozo. Amén. Pero le dejo el tiempo, hermano. Gracias, hermano. Pues al estar leyendo y estudiando, ¿verdad?, sobre lo que relata aquí que pasó en las bodas de Caná, yo lo que encuentro es que Jesús siempre va a saber qué hacer, y no importa la necesidad o la enfermedad o el tamaño del problema que tengamos. Es el Señor quien va a dar las directrices, el que va a decir qué es lo que hay que hacer, la solución, y cómo, así como lo hizo con el agua para convertirla en vino. Entonces así Él va a convertir cualquier tipo de problema y cualquier necesidad que nosotros tengamos, la va a solucionar, ¿verdad? O nos va a sanar o nos va a proveer. Entonces me llama la atención que que Él va a dar la salida al problema, pero no solo la va a dar, sino que también lo va a hacer con abundancia, porque el relato cuenta de que habían por lo menos, ¿cuántas tinajas? 6 tinajas, pero dice por lo menos, ¿verdad? Eso quiere decir que ni siquiera se sabe con certeza si eran 6 o más.
Pero tomando en cuenta lo que dice aquí, si eran 6 tinajas y que a cada tinaja dice que cabían unos 100 litros de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué serían? 600 litros los que habían ahí. Imagínense, ¿verdad? Entonces, y esos 600 litros de agua fueron transformados en vino. O sea que el Señor no solo nos va a dar la solución, no solo nos va a proveer por la necesidad que tengamos, sino que también lo va a hacer con abundancia. Entonces, ¿con quién debemos ir? ¿O a quién debemos acudir? Pues con el Señor, ¿verdad? Él es el que tiene la respuesta y la solución. Y lo que tenemos que hacer es seguir sus directrices. Amén. Amén. Sí, y podemos ver también un poquito ya más profundizando acá, ¿verdad? De que 6 tinajas, 6 es figura de humanidad, del hombre, ¿verdad? Y vemos que el Señor dio la orden de que las llenaran de agua y rebalsaditas, ¿verdad? Vemos que el agua es figura de la palabra. O sea, quiere decir que nosotros debemos de estar llenos de la palabra del Señor, porque nosotros somos las vasijas, ¿verdad? Amén. Y el Señor, porque una vasija está hecha de barro, ¿verdad? Así es. Y ese es el material que el Señor usó para formarnos a nosotros. Entonces vemos que el número 6 es el número del hombre y que las vasijas es figura de nosotros. Y vemos también de que el agua es figura de la palabra, o sea que esas vasijas estaban llenas de agua y el Señor hizo el milagro de convertirlas en vino. ¿Por qué razón? El vino es figura del gozo. Vemos que es necesario que si nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, la palabra del Señor va a dar como resultado en nosotros gozo o nos va a llenar de gozo, porque si alguien tiene al Señor Jesucristo en su corazón, no puede estar amargado, ¿verdad? Amén. Y si alguien está en una boda, menos, porque en una boda es una fiesta, ¿verdad? Es una celebración muy importante. Entonces podemos ver acá de que realmente necesitamos ese vino del Señor, cada uno en particular, ¿verdad? Amén, necesitamos hermano. ese vino. Así es, y otra cuestión que platicábamos con el hermano Luis antes de iniciar esta plática con ustedes también es que actualmente hay muchas situaciones en las que estamos siendo inmersos, ¿verdad? La pandemia nos trajo todavía más problemas, digamos, de los que cotidianamente teníamos y de repente nos podemos estar amargando, ¿verdad? Poco a poco hay muchas necesidades, muchas preocupaciones, pagos que hacer y de repente algunos se han quedado sin trabajo, ¿verdad? Algunos incluso han sido contagiados con el virus del COVID-19 y pues claro, ¿verdad? Las preocupaciones pueden traer también consigo amargura, ¿verdad? Pero como dice el hermano Luis, es necesario que nosotros que somos vasija, ¿verdad? Que somos cántaros, nos llenemos al tope. No es a la mitad, ¿verdad? No es que nos falten un par de centímetros para que se llene esta vasija, sino que rebalsemos del agua que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros estemos rebalsados, entonces así el Señor va a transformar esa palabra en vino, o sea, en gozo, ¿verdad? Y la amargura va a salir de nosotros. Amén, así es que queremos pedirle al Señor en esta hora que derrame de ese vino sobre cada uno de ustedes y que si alguna situación adversa les ha provocado amargura en sus vidas, incluso podría provocar hasta una raíz de amargura, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, que la palabra del Señor, que el vino venga a desarraigar, que el Padre venga a desarraigar toda planta que no haya plantado Él. ¿Por qué razón? Porque eso nos viene a impedir, a limitar la relación o la comunión con el Señor. Porque si nosotros estamos amargados, amados amigos y hermanos que nos ven, no podemos hablar del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿verdad? Amén. Dios es amor, entonces
podemos decir de que si Dios es amor, nosotros debemos de estar llenos del amor de Dios. Y en esta hora pues realmente queremos pedirle al Señor que dé ese vino sobre cada uno de ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y cualquiera que sea la situación que cada uno esté atravesando, ya sea familiar, ya sea de salud o ya sea económica, que el Señor tome el control y que eso no lo amargue a usted, sino que al contrario, le pedimos al Señor que envíe vino nuevo, ¿verdad? Amén. Y porque ese vino está preparado y es para nosotros ese vino. Y como bien decía la hermana, el Señor dio una orden que llenaran los cántaros, ¿verdad? Y valga la redundancia, decía que no a la mitad ni a un cuarto, sino rebalsados. O sea, cuando tú estás rebalsando en la palabra del Señor, van a fluir ríos de agua viva en ti. Amén. Va a fluir la palabra en ti y vas a tener para dar. Así es que en esta hora seguimos avanzando y vamos a hablar de otro milagro más que el Señor hizo acá terrenalmente, ¿verdad? Cuando Él ejercía su ministerio hace más de 2000 años y me impacta bastante, ¿verdad? Porque yo veo que el Señor aún sigue haciendo milagros. Amén. Sigue haciendo milagros porque Dios no se cansa de hacer milagros. Y si tú estás esperando un milagro de parte del Señor, te traemos una buena noticia esta mañana. Aleluya. Que Dios ya está operando ese milagro. Amén. En tu vida. Quizás estás esperando un milagro de sanidad, quizás tienes alguna enfermedad, qué sé decir, cáncer, diabetes, otra enfermedad. COVID. Sí, muchos han vencido, ¿verdad? Muchos hijos de Dios han vencido esa enfermedad, ese virus que está atacando a nivel mundial, y muchos han perdido también la batalla, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús declaramos y enviamos una palabra de sanidad sobre tu vida, ese milagro que tú estás esperando de parte del Señor. ¿Sabes algo? Dice la palabra del Señor que aunque tardar en las promesas, de cierto llegará. Aleluya. Ese milagro va a llegar a tu vida. Gloria a Dios. Si tú lo has pedido y tienes fe, ese milagro va a llegar. ¿Por qué? Amén. Porque debemos de agregar, le decía, ¿verdad, hermana? Debemos de agregar a cada milagro un ingrediente muy importante que se llama fe. Amén. Y no estamos hablando de la fe, pero va de la mano. Amén. ¿Verdad? Sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. Va íntimamente ligado. Entonces, ten fe que el Señor amén. Ya operó el milagro en tu vida. Seguimos avanzando. Amén. El segundo milagro que Jesús hizo se llama: Jesús sana al hijo de un noble oficial del rey. Si nos pudiera leer, hermano. Amén. Dice, la cita es Juan 4, del 46 al 54. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Gloria a Dios. Bonito, ¿verdad? Bonito leer todo esto, pero ¿sabe algo, amado amigo y amado hermano que nos ve? Jesús sigue operando esos milagros. Este hombre creyó y tuvo fe. Y creyó en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el Señor le dijo que ya había recibido, que estaba bien, que ya había recibido su sanidad el muchacho. Y de hecho, así fue. Entonces, Jesús cuando dice
algo se cumple. Amén. Cuando Jesús decreta un milagro en tu vida, así va a ser. Y el médico acá es terrenalmente, ¿verdad? Puede decir o dar un diagnóstico negativo y decir, mire, le quedan, qué sé decirle, 8 días para que usted parta de esta tierra, ¿verdad? Incluso dicen a la familia, prepárese con los gastos funerarios, esto y lo otro. Mientras que el hombre dice eso, Jesús dice, no, Amén. yo aún tengo un plan y tengo un propósito para mi hijo o mi hija. Así es de que yo te animo en el nombre de Jesús de que si tú estás en una situación similar o parecida, recibe tu milagro. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra del Señor. Y tú debes de tener la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si tú tienes esa fe tan grande en tu corazón, que el Señor puede sanar cualquiera que sea la enfermedad que estés atravesando, yo estoy seguro que el Señor ya lo hizo. Créelo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad, Así hermano? es. Otra situación que yo pude ver en este relato es que aunque el oficial dice que el oficial se acercó a pedirle al Señor que sanara a su hijo, y él lo que quería era que el Señor fuera a su casa para realizar el milagro de sanación de su hijo. O sea que me da a mí entender de que no muchito creía que el Señor podía sanarlo desde donde estaba, ¿verdad? Porque dice más adelante que él preguntó cuando llegó a su casa a qué hora había sido sanado su hijo, ¿verdad? Entonces como que él necesitaba confirmar que realmente su hijo había sanado, ¿verdad? Cuando el Señor se lo dijo, porque dice que fue allí que él creyó y toda su familia al siguiente día, ¿verdad? Seguramente pues estaba lejos de donde el Señor se encontraba, ¿verdad? Y que llegó hasta el día siguiente a su casa, perdón, y ahí fue donde él confirmó que el milagro se había realizado, ¿verdad? Ahí fue donde él creyó junto con toda su familia. Entonces, muchas veces nosotros nos ha hecho falta creerle al Señor y tenemos dudas si Él va a contestar nuestra petición. Y el Señor ya lo ha hecho, como dice el hermano, ¿verdad? Ya lo ha hecho porque como hemos cantado muchos, un coro que dice, aunque no pueda verte, estás obrando, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros no vemos, pero en estos momentos, en estos precisos momentos, el Señor está contestando multitud de peticiones y está haciendo multitudes de milagros. Y lo que tenemos que hacer es, es creerle, ¿verdad? Entonces, lo que a veces nos ha faltado, es un poco de fe. Y necesitamos esa fe para creer, ¿verdad? Pero no olvidemos también lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. ¿Verdad? Y no olvidemos que bienaventurados, según el Strong Concordance, es la palabra número 835 y dice que es Esher. Y Esher significa dichosos, felices. En otra definición encontré que dice que goza de la felicidad plena que es concedida de Dios. O sea que si nosotros tenemos la fe en que el Señor está obrando y va a obrar a su tiempo que es perfecto, dice que nosotros somos bienaventurados. Y si somos bienaventurados quiere decir que entonces el Señor nos va a dar esa felicidad que viene de Él. Así es. Amén. Muy bonita la palabra que la hermana estaba diciendo, ¿verdad? De que bienaventurados, que significa dichosos. Amén. Y déjeme decirle que usted que nos ve por estos medios es bienaventurado. 3 veces dichoso, dijo un hermano por ahí. Aleluya. Entonces, es bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque es un milagro del Señor. Es un milagro del Señor el que hoy estemos con este privilegio tan grande de parte del Señor y poder saber de que el Señor sigue haciendo los milagros, hermanos, porque el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y Dios no se cansa, créanmelo, yo se lo digo, he visto con mis ojos físicos
muchos milagros de parte del Señor. He visto cómo el Señor sana cáncer, cómo el Señor sana la diabetes, cómo el Señor hace muchas sanidades, incluso enfermedades que no tienen cura, ¿verdad? Para el hombre. Para el hombre, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. O sea que vemos, ¿verdad?, el poder de Dios en cada uno de nosotros, pero siempre debemos de tener fe en que el milagro que el Señor va a hacer, así será, ¿verdad? Aleluya. Y también me llamaba la atención, ¿verdad?, lo que dice acá, hermana, de que realmente este hombre vemos, ¿verdad?, de que tal vez como decía usted, ¿verdad?, que al principio dudó un poco, pero luego creyó. Amén. ¿Verdad? Y como Jesús le dijo, ¿verdad? Dice en su palabra, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. O sea, cuando nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Verdad? Yo no sé si usted anhela ver la gloria de Dios, yo estoy seguro que sí. Y por eso es que estamos acá, bendiciendo su vida a través de la palabra. Y sabemos que el hombre no es el que hace los milagros, que le quede claro, ¿verdad? Amén. Nosotros solo somos un instrumento útil en las manos del Señor. Solo intercedemos y rogamos y clamamos al Señor para que ese milagro llegue a su vida, pero el que va a hacer que provoque ese milagro es usted. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener fe. Amén. Porque yo puedo rogarle al Señor y clamar, ¿verdad? Pero si usted no va a creer, en vano va a ser la petición, ¿verdad? Pero sigamos avanzando. Dice el tercer milagro de Jesús. Jesús sana al paralítico en Betesda. Lo voy a leer. Okay. En Juan 5:1 al 8 dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betesda. En el 3 dice: en esos pórticos se hallaba tendido muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Vea usted, 38 años. Un poquito de tiempo. En el 6 dice: y Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí. Le preguntó: ¿quieres ser sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en ese estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Amén. Qué tremendo. Vemos, ¿verdad, hermana? Este otro milagro que el Señor hizo de este paralítico, ¿verdad? Que llevaba 38 años de estar con esa enfermedad, postrado, ¿verdad? Y vea usted lo siguiente, yo no sé cuánto tiempo llevará alguien con una enfermedad, ¿verdad? Puede ser que lleve menos o más y quizás no ha recibido su milagro, pero llega un tiempo determinado de parte del Señor en que llega ese milagro. Amén. Porque este hombre esperó 38 años, ¿verdad? 38 años y se encontró con Jesús. Amén. Lo vio y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él dijo que sí. Amén. Entonces este hombre tuvo fe, aplicó fe y creyó en lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Que él iba a ser sano, ¿verdad, hermano? Amén. Acá en esta narración, ¿verdad? Detalla el impresionante milagro del estanque de Betesda, porque realmente es un milagro impresionante, ¿verdad? Por todo lo que nos dice ahí, ¿verdad? El tiempo que este hombre llevaba ahí esperando llegar, ¿verdad?, al estanque para ser sanado. Sin embargo, en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice que Jesús encontró al que había sanado, o sea, este paralítico que había encontrado en el estanque. Y él lo encontró en el templo y le dijo: como puedes ver, has sido sanado.
Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Entonces eso me llamó a mí la atención y me hizo pensar que el paralítico estaba así porque había vivido en pecado quizás antes, ¿verdad? Antes de quedarse paralítico, o quizás siendo paralítico tenía malos pensamientos, o quizá maltrataba o maldecía a la gente, ¿verdad? Por no poder llegar al estanque, porque recordamos que al estanque bajaba cada cuando un ángel y movía las aguas, ¿verdad? Y el primero que se zambullía en esas aguas agitadas por el ángel quedaba sano. Pero él, por su estado de parálisis, lógicamente no podía llegar primero, ¿verdad? Y durante 38 años él estaba queriendo llegar y no podía. Y también deja ver que pues nadie lo había auxiliado ni lo había ayudado a llegar al estanque primero, ¿verdad? Y sí que cada quien veía cómo llegaba y se zambullía para ser sano. Entonces yo me imagino, ¿verdad? Y me hizo pensar que toda esa situación, y como hablábamos antes, ¿verdad? Quizá él incluso estaba lleno de amargura, ¿verdad? De odio, de rencor, de tristeza y de qué sé yo, qué sentimientos encontrados podía tener este paralítico, ¿verdad? Por no poder llegar al estanque. Entonces es muy probable que durante esos 38 años en su corazón pues existiera todo ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Entonces me puse yo a analizar que para recibir nuestro milagro es necesario que dispongamos de un corazón sencillo y sin enojo y sin ira y sin amargura. O si estamos pecando o en algo que estamos haciendo algo que desagrada al Señor, debemos apartarnos para que los milagros vengan a nuestra vida y que nos sobrevengan y que no nos sobrevengan, cosas malas, ¿verdad? Esto me puse yo a pensarlo por lo que el Señor le dice, ¿verdad? Que no vuelvas a pecar. Y si alguien le dice, no vuelvas a hacer esto o aquello, es porque ya lo hizo, ¿verdad? Sí. Entonces, seguramente, como les digo, según lo que yo pude interpretar, ¿verdad? Es que entonces este señor aparentemente había pecado o vivía en pecado para que el Señor le hiciera esa salvedad, ¿verdad? Y decirle, no peques más para que no te venga algo peor, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, y también veo lo siguiente, ¿verdad? De que quizás nosotros éramos uno de estas personas que estaban ahí, como dice así, y en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿No será que nosotros en algún momento estuvimos así tiempos atrás? Probablemente, pero hoy, gracias a Dios, pues que el Señor vino, ¿verdad? Y nos tomó y nos metió a ese estanque, ¿verdad? Sabemos que ese estanque, como decía bien la hermana, era un ángel el que llegaba a agitar las aguas. Y el que llegaba primero era sano, pero este paralítico tenía un impedimento. Es posible que hay muchos que no hemos recibido nuestro milagro porque seguramente hay un impedimento en nosotros, ya sea un impedimento físico o espiritual, ¿verdad? Que nos limita a que vayamos a meternos a ese estanque para recibir nuestro milagro. Pero llegó un momento en el cual Jesús lo vio y se conmovió. Así sucedió, ¿verdad? Con nosotros. Un día el Señor nos encontró. Se conmovió en nosotros. Nos vio, como dice acá, que había muchos ciegos, paralíticos y cojos. Entonces el Señor nos encontró y nos llevó a ese estanque. Amén. Porque nosotros no podíamos. Era imposible, ¿verdad? Porque vemos este hombre de 38 años, luchaba y trataba, pero por su impedimento físico que él tenía, no podía ir a sumergirse a ese estanque. Amén. Entonces, quizás nosotros llevamos muchos años y no podemos alcanzar ese milagro, ¿verdad? No recibimos, mejor dicho, ese milagro. ¿Por qué? Porque hay cosas todavía en nosotros que necesitan ser
trabajadas por el Señor, que necesitamos despojarnos, ¿verdad?, de todas esas cosas que es como una lepra, ¿verdad?, que la lepra es figura del pecado. Y eso nos detiene a que podamos recibir ese milagro tan esperado y tan anhelado de parte del Señor, ¿verdad? Amén. Y aquí volvemos a encontrar nuevamente el elemento agua, ¿verdad?, al que hacíamos referencia con la lectura anterior, que dice que el agua es figura de la palabra. Entonces, cabal, ¿verdad?, cada quien que se zambullía en el agua, que es la palabra, ¿verdad?, si lo tomamos como la figura que es y lo que representa, entonces era sano. Y aquí, como bien dice la palabra, había enfermedades de todas clases, algunas peores que otras quizá, ¿verdad?, pero enfermedades al fin. Algunos, aquí el relato habla de que esta persona tenía 38 años de padecer esa enfermedad, pero no sabemos cuántos años tenían las otras personas con las enfermedades que tenían, ¿verdad? Sin embargo, eso no importaba. No importaba la enfermedad, de qué tipo era, ni importaban los años que tuvieran con esas enfermedades. Aquí lo que importaba era que el primero que llegara y se zambulliera en el agua quedaba sano. Entonces, si lo tomamos, ¿verdad?, espiritualmente, aquí lo que importa es que nosotros nos metamos en el río de Dios, nos metamos en el agua que es la palabra, ¿verdad?, y nos volvamos a empapar una y otra vez de la palabra del Señor, porque a medida que lo hagamos, cada día, ¿verdad?, cada momento en el que podamos, vamos a ser limpiados, vamos a ser sanados de lo que sea que nos esté aconteciendo en la vida, ¿verdad? Cualquier enfermedad, y no importa los años que tengamos con ella, ¿verdad? Esa agua, esa palabra es capaz de limpiarnos de lo que sea. Amén. Me viene a la mente, al corazón, ¿verdad, hermana?, de lo que sucedió con este varón, ¿verdad?, con Naamán. Amén. ¿Verdad?, que se sumergió 7 veces, ¿verdad? 7 veces en el río Jordán. Y realmente, como nos han enseñado, ¿verdad?, que el río Jordán significa el que desciende, ¿verdad?, de humillación. Pero vemos de que salió limpio. Pero él al principio no quería, ¿verdad? Él decía que donde él vivía habían mejores ríos, el Farfán y no sé qué otros ríos, ¿verdad? Ríos bonitos, me imagino. Pero cómo se iba a meter a ese río, ¿verdad? Pero regresando a lo que la hermana decía de que el agua, ¿verdad?, cuando la palabra está en nosotros y nosotros vivimos la palabra tiene efectos poderosos en nosotros que viene a sanarnos interiormente, porque la sanidad no viene del exterior, sino que comienza del interior. Comienza la sanidad del alma. Por ahí podemos comenzar, ¿verdad?, la sanidad del alma. La sanidad, como consecuencia, vendrá la sanidad del cuerpo, de lo físico. Entonces necesitamos la sanidad por completo, ¿verdad? Amén. Yo la anhelo y la deseo, y quizás muchas veces no nos vemos con algún impedimento físico, ¿verdad, hermana? Como este hombre, ¿verdad?, que era un paralítico, ¿verdad? Físicamente, a veces no tenemos un impedimento como tal, pero tenemos impedimentos físicamente en nuestro interior, ¿verdad? Amén. Físicamente, no, perdón, sino que espiritualmente, ¿qué es lo que nos está deteniendo, ¿verdad?, para que podamos meternos a ese estanque, a esa palabra bendita de Dios? ¿Qué es lo que nos detiene? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe, porque Dios es el que escudriña la mente y el corazón, y seguramente hay algo ahí que nos está deteniendo a que podamos ir a recibir ese milagro. Y vemos que Jesús apareció en el momento propicio y llevó a este hombre, ¿verdad? Amén. Yo creo que es un momento oportuno, ¿verdad?, en el que podemos hacernos ahí sí que un autoexamen, ¿verdad?, como dice el hermano Luis, de vernos a nosotros mismos. No podemos mentir, ¿verdad? Tenemos que ser honestos y vernos por dentro y pensar en qué es lo que nos impide buscar del Señor, qué es lo que nos impide estudiar la palabra, qué es lo que nos está impidiendo orar.
Hay muchos distractores, ¿verdad? Incluso que no nos dejan tener ese momento de intimidad con nuestro Señor y por lo tanto no le conocemos, ¿verdad? Como Él quiere que le conozcamos. Entonces, por ejemplo, estar mucho tiempo a veces viendo televisión, en el internet, a mí personalmente a veces me cuesta, ¿verdad? Por estar metida trabajando, por ejemplo, en línea, estar metida en el internet, no descanso, no dejo un momento para poder tener mi intimidad con el Señor, ¿verdad? Entonces, eso me ha sido impedimento, ¿verdad? Pero algunas veces dejamos por último al Señor, ¿verdad? Y no debe ser así. Debemos de buscarle en cada momento que podamos y debemos de darle su tiempo, ¿verdad? Para poder acercarnos y que no nos vuelva paralíticos espiritualmente ninguna de estas cosas, ninguno de estos distractores, ¿verdad? Para no podernos acercar y poder obtener nuestro milagro. Así es. Fíjese que me llamaba mucho la atención el versículo 6. Se lo voy a leer. Amén. Dice, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? ¿Sabes algo? Aquí vemos algo bien interesante, de que Jesús nos hace esa pregunta el día de hoy, si queremos ser sanos. Y yo sí. Amén. Necesito esa sanidad en el nombre de Jesús y seguramente que usted también anhela y desea esa sanidad, pero ¿sabe algo? Mire cuánto tiempo había pasado ya y mire, le voy a decir algo, Dios nunca llega tarde. Amén. Dios nunca llega tarde para hacer el milagro en tu vida. Dios siempre llega en el momento propicio a hacer el milagro en tu vida, y si tú lo recibes y le aplicas la fe, ya la hiciste. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya está haciendo el milagro en tu vida y recibe ese milagro por fe. Amén. ¿Verdad? Así es que Dios te bendiga y te dé las fuerzas para seguir adelante. No te desanimes, cualquiera que sea la situación. Vemos este hombre paralítico, ¿verdad? Que tenía 38 años. No son 2, ni 3 días, ni 3 semanas. Perdone que adunde tanto en esto, no. Pero me impacta mucho, me conmueve mucho, porque yo digo, Señor, yo quizás era un paralítico y quizás aún quedaron secuelas de eso. Si le digo, Señor, quizás yo estaba tirado como estas personas que estaban ahí, esos ciegos, esos paralíticos, estas personas que estaban ahí deseando, anhelando un milagro de parte del Señor. Dios nunca llega tarde. Amén. Dios nunca llega tarde. Y escucha lo que te voy a decir. Yo sé que el Señor ya está operando el milagro en tu vida. Amén. Este día es un día de milagros. Amén. Todos los días lo son. Todos los días lo son. Amén. Pero hoy es un día de milagros para tu vida. Amén. Y no solo para ti, sino para los tuyos, amén, para los que te rodean, para tu familia, incluso hasta para tus vecinos, ¿verdad? Amén. Nosotros oramos por todos, porque Dios no hace excepción de personas, amén, ¿verdad? Dios hace milagros sobrenaturales donde Él quiere, como Él quiere y con el quien Él quiere, ¿verdad? Porque miren, hermanos, Dios es tan bueno y tan bondadoso que nosotros no merecíamos, ¿verdad? Amén. No merecíamos el favor de Dios. Estamos acá por la bendita misericordia de Dios. Estamos acá por la gracia de Dios. Aleluya. No porque seamos buenos ni merecedores ni menos dignos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por el favor que Él ha puesto en nosotros y como le decía, ¿verdad? 38 años llevaba este hombre, ¿verdad? Y yo creo que ya 38 años cualquiera hubiera tirado la toalla y se hubiera ido a tirar del puente no podía. O en este caso no podía, sino que lo tirara. Pero vemos de que hoy se desespera la gente. No te desesperes, amado hermano, amigo, amén, y amiga que nos ven. No te desesperes, porque el milagro llegará a tu vida. Amén. Si no lo recibes hoy, lo vas a recibir mañana, pero va a llegar ese milagro a tu vida, como llegó en este hombre
que 38 años, ¿verdad, hermano? Amén. 38 años. Entonces, si tiene algo que aportar, hermano. No, nada más que eran 38 años y en las condiciones en que estaba, pues, ¿verdad? No eran 38 años de una espera nada más así, sin más, sino que él estaba postrado, ¿verdad? Todas sus necesidades físicas no sabemos qué podía haber hecho él, ¿verdad? Para hacerlas, o cómo se bañaba, o cómo se alimentaba. Todo eso no lo describe, ¿verdad? Realmente lo deja que uno lo imagine o lo interprete, ¿verdad? Pero el hecho de estar ahí postrado, tirado tanto tiempo, como dice el hermano, hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque primero Dios, que ninguno de los que nos están viendo o nos puedan ver más adelante esté en una condición así, ¿verdad? De estar tirado por tanto tiempo, ¿verdad? Entonces hay que esperar y confiar plenamente en el que el Señor sí o sí va a contestar. Amén. Sí, y también, ¿verdad? De que vemos cómo habrá pensado este hombre estando en su lecho, ¿verdad? De ver a los demás que corrían, Y que eran sanados. que eran sanados, que recibían su milagro. No sé si a ti te ha pasado y has visto que el Señor ha operado milagros en otras personas y en ti aún no. Y quizás has dicho, ay, Dios, es por demás servirle al Señor, es por demás buscar al Señor, es por demás seguir orando, esperar en Él, porque no hay un resultado positivo para mí, sino que sigo igual, no sano, sigo gastando en medicina, en consultas, y en ir a todos los hospitales, ¿verdad? Y ninguno me encuentra. Como me decía un cliente, ¿verdad? Hace unos días, hace poco, él me decía, mire Luis, me dijo, fíjese que tengo un problema, me dijo, ya cumplí 60 años, me dijo, pero nunca me he enfermado, me dijo, he sido una persona muy sana y he trabajado duro. Y el Señor tiene su dinero porque Él tiene transporte de combustible. Y cargaba una bolsa de pastillas y de medicamentos. Y dice que solo en el centro médico se había gastado más de 200,000 quetzales. Dice que no es tan cara la consulta como los exámenes, son carísimos. Y que no le hallaban, dice que lo que le dijeron al final era que él tenía hipertensión, ¿verdad? Que era un hombre que quería todo rápido. Uh-huh. Total que no le encontraron y me dice él, mire Luis, me dijo, yo esta bolsa de medicina la voy a tirar, me dijo, porque ya no quiero más esta medicina, me dijo. Mejor voy a poner mi confianza y mi fe en Dios y le voy a pedir a Dios que me sane, me dijo, yo sé que Dios me puede sanar, pero ya no quiero más esta medicina, me dijo. No solo por lo que he gastado, porque trabajé de joven, me dijo, duro, me dijo, para que ahora ya de grande no esté disfrutando lo que hice, sino lo esté gastando, me dijo. Entonces voy a tirar esa medicina y mire, le encargo oraciones, me dijo, por mi vida, porque yo sé que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Un hombre que realmente es de una cuna católica, ¿verdad? Y dice él de que su fe y todo ahí, ¿verdad? Pero él tenía fe en Dios. Y créame lo que Dios es grande y poderoso y Dios demuestra su poder. Amén. En todas las personas. Él demuestra que Él es un Dios soberano, ¿verdad? Que es un Dios bueno y que Él sigue operando los milagros, pero seguiremos avanzando con un próximo milagro, ¿verdad, Amén. Hermana? Porque nos detuvimos un poco acá, pero es interesante que usted pueda darse cuenta de que este hombre, pues resumiéndolo, ¿verdad, hermana? Esperó 38 años de su vida, postrado, tirado, abandonado. Estaba abandonado el hombre. ¿En qué situación? Uh-huh. Una situación precaria, ¿verdad, hermano? Ahí estaba el hombre. Pero un día Jesús lo encontró. Amén, un día Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo que sí. Amén. Y fue sano. Toma tu camilla y levántate, le dijo, y anda. Y mire, hermano, ¿acaso que Dios no puede hacer cualquier milagro en nuestras vidas? Claro, ¿verdad, Amén, hermano? Amén, así es. Entonces, seguimos avanzando. El siguiente milagro se llama la pesca milagrosa. Hermana, Amén. Si nos puede ¿Cómo no? leer, por favor. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios.
Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Qué extraordinario, ¿verdad? Vemos el Señor realmente impacta nuestras vidas. Amén. Al ver uno, porque estos hombres lo vieron literalmente, físicamente vieron lo que el Señor estaba haciendo con esa pesca milagrosa, ¿verdad? Amén. Ellos dicen que pasaron toda la noche trabajando duro, ¿verdad? Eran hombres que vivían en el mar prácticamente, esa era la vida de ellos, ¿verdad? Pescadores, y esa era su vida, fíjense, y entonces dice que trataron y lucharon toda la noche y no pescaron nada. No pescaron nada. Entonces vemos cuando Jesús, ¿verdad?, les dice que tiren las redes, ¿verdad? Y esto tiene mucho, hay mucho que hablar acá porque tiene mucho significado. Y veo yo que Jesús pues le dice a Pedro, que ya no sería más pescador de peces, sino lo haría pescador de hombres. O sea, le estaba haciendo el llamado ya a Pedro, ¿verdad? Le estaba diciendo: mira, Pedrito, hoy ya no vas a pescar peces, sino vas a ser pescador de hombres. Eso quiere decir de que ya le estaba entregando su ministerio, ¿verdad? De evangelista. Evangelismo, ¿verdad? De evangelismo a este varón, ¿verdad? Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque Pedro no dijo no. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Y dejó todo. Que dejara todo y que lo siguiera. Y aquí dice, ¿ve? Y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Amén. Hoy es una mañana, es una tarde, es una noche especial. ¿Sabe por qué? Porque hoy el Señor te dice: sígueme. Hoy tenemos que seguir a Jesús más que nunca. Quizás nos habíamos apartado por algún momento, o quizás tú te habías apartado por algún momento. Quizás estabas en una situación difícil y dijiste: ya no sigo adelante, porque cuando más busco al Señor, las cosas se me complican. Me quedé desempleado, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar pues los servicios básicos, y quizás dejaste al Señor. Y yo te quiero decir en esta hora, ¿verdad?, de que medita y ve que Dios es un Dios poderoso y que puede cambiar las cosas naturales en sobrenaturales. Que Él puede hacer un milagro hoy en tu vida, si tú lo crees. ¿Verdad, amén, hermano? Sí, hermano, y hermanos que nos escuchan, amigos que nos ven, ¿verdad? También. En este pasaje yo veo cómo la instrucción del Señor fue: lleva la barca a la parte honda y echa ahí tus redes para pescar. Sí. Entonces Simón en algún momento le debate esa orden y él le da su razón, ¿verdad? Del por qué no querían ir de ahí, porque ya habían pasado toda una noche tratando de pescar en ese mismo lugar donde el Señor Jesús le estaba diciendo: ve para ahí, ¿verdad? Sin embargo, él en un segundo momento le obedece. Y ahí siento yo que es la clave, ¿verdad? La clave de todo.
del por qué recibieron tan abundante, tan espléndido milagro, por la obediencia. Aunque ya Simón había experimentado en el mismo lugar, él decide obedecerle al Señor, y la recompensa de esa obediencia es el milagro que recibieron de la sobreabundancia de la pesca, ¿verdad? Entonces, así nosotros igual debemos obedecerle al Señor, aún a pesar de nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que lo sabemos todo, ¿verdad? Y que como ya experimentamos algunas situaciones, entonces ahí no nos fue bien, pues ya no lo hacemos, ¿verdad? Porque nos basamos en lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros creemos que por nuestra decisión podemos salir avante, ¿va? Y podemos salir mejor, pero no es así, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar y obedecerle al Señor, ¿verdad? Y si el Señor nos está dando una instrucción, si nosotros sentimos en nuestro corazón y en nuestra mente seguir la directriz que viene del Señor, hay que hacerlo, porque Él sabe por qué nos está mandando para determinado lugar. Él sabe por qué nos está mandando a hacer determinada cosa. A veces hemos sido llamados a servir quizá en algún departamento en la iglesia donde estamos o donde asistimos, y nosotros no queremos porque ahí aprobamos pero nos equivocamos, o ahí aprobamos pero nos pusimos nerviosos, o no nos salió bien algo y ya no lo queremos hacer, ¿verdad? Sin embargo, el Señor insiste y dice, ve ahí. Y dice, haz esto, haz lo otro. Y si nosotros lo obedecemos, no tenemos ni idea, hermanos y amigos que nos ven, de lo que vamos a recibir a cambio. Como pasó con Simón, que él ya había experimentado estar en ese lugar y nada había sacado de ahí, no habían sacado ni un pez. Pero cuando el Señor le dijo que fuera y él obedeció, entonces la pesca fue tan abundante que tuvieron que compartir con 2 barcas más, es que ni siquiera fue con una, con 2 barcas más, y esas 2 barcas se llenaron tanto que casi que se estaban hundiendo, dice el relato, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que nos puede pasar a nosotros si nosotros obedecemos al Señor, ¿verdad? Y si seguimos confiando en Él. Yo no sé qué vamos a hacer con tanta abundancia, ¿verdad? De salud, con tanta abundancia de prosperidad, ¿verdad? Con tanta abundancia de vida, porque eso es lo que el Señor nos da, ¿verdad? Vida en abundancia. Amén. Y para ir concluyendo ya con estos temas tan preciosos, nos quedamos por el tercero, ¿verdad? Ay, yo ya perdí la cuenta, pero creo que sí. Sí, nos quedamos por el cuarto. Uh-huh. Nos quedamos por el cuarto milagro de Jesús. Y hay muchos milagros que Jesús hizo. Y usted los puede encontrar en la palabra del Señor, lo puede buscar en los evangelios. Amén. Los 4 evangelios, ahí están los milagros que Jesús hizo, los que quedaron escritos. Amén. Pero como le decía al principio, Él hizo muchos más, hizo muchos milagros y sigue haciendo milagros. Amén. Porque Dios es un Dios bueno y compasivo. Y vemos, ¿verdad?, lo que decíamos anteriormente del paralítico, 38 años pasó esperando su milagro. Y vemos ahora lo de la pesca milagrosa. Toda la noche pasaron estos hombres pescadores tratando de ver cómo cazaban los peces, ¿verdad? O mejor dicho, pescaban sus peces. Pero no había modo, ¿verdad? Hasta que llegó Jesús y les dijo que fueran a lo profundo. O sea, aquí veo yo lo siguiente, que cuando nosotros nos vamos a las profundidades de la palabra del Señor, amén, al agua, otra vez al agua, amén, volviendo al agua, vamos a encontrar nuestro milagro. Y hoy queremos orar por tu vida, queremos bendecirte y queremos declarar en el nombre que es sobre todo nombre, amén, en el nombre de Cristo Jesús, el milagro que tú estás anhelando en tu vida. No sé cuál sea, pero sí estoy seguro de que va a llegar a tu vida. Y yo quisiera pedirte favor, si tú estás en tu casita, en tu trabajo, donde estés, que pudieras acompañarnos en esta breve oración, ya que la oración es eficaz, ¿verdad? Y amén, la oración del justo puede mucho, y quisiéramos bendecirte a través de esta oración y pedirte de favor que creas y que te aferres a esa palabra que hoy se impartió, se expuso, esperando en el Señor poderte haber bendecido. Y yo sé que ya está haciendo el milagro el Señor en tu vida, y espero en el Señor de que tú un día
puedas testificar que Dios te sanó de cáncer, que Dios te sanó de la diabetes, que Dios te sanó del COVID, como decía la hermana, ¿verdad? Que Dios te ha sanado de cualquier enfermedad. Dios es bueno. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito y amado Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has concedido, Señor, juntamente con mi hermana Gilmar, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, y bendecir a nuestros amados hermanos que nos ven, amigos, amigas y a todos en general, que puedan recibir ese milagro, que puedan recibir, Señor, esa palabra de bendición, Señor, para sus vidas, Señor. Quizás se han pasado por momentos difíciles, Señor, pero aquí estamos, Señor, de pie, siguiendo, Señor, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe que eres tú, Señor Jesús. A ti te damos la honra, la gloria hasta esta hora y te pedimos, Señor, que tú operes ese milagro, Señor, que cada uno en particular, Señor, te ha pedido y que anhela y desea. Muéstrales, Dios, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios sobrenatural, que tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. A ti te damos la gloria y la honra esta mañana, Señor, esta hora, y te pedimos, Padre, que tú bendigas a todos por nombre, y Dios les bendiga, amigos y amigas, amados hermanos y hermanas. Nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios así nos lo permite, y muchas bendiciones para todos. Saludos. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gloria Amén. a Dios.